Buenas tardes. Esta es la primera lección en vídeo que vamos a grabar. Espero que para todos sea cómoda y la podáis seguir bien. Es la lección correspondiente al lunes 16 de marzo. En esta lección vamos a hablar de shaders y vamos a ver cómo programarlos con el lenguaje GLSL. Básicamente veremos cuatro cosas. Veremos qué es una GPU y qué es un shader. Veremos cómo se programa la GPU con estos shaders y por último qué etapas se pueden programar. Sobre todo vamos a centrarnos en definir shaders, en describir cómo se programan los shaders. Bueno, una GPU, Graphics Processing Unit, es la unidad de procesamiento gráfico, es decir, es un procesador que está especializado en un tipo muy concreto de operaciones, que son las operaciones en coma flotante, que son aquellas que necesitamos sobre todo para los gráficos. Es muy especializado, eso quiere decir que no puede hacer más que ese tipo de operaciones, pero tiene una altísima capacidad de cálculo, de hecho pues bastante más que la propia CPU. Además, si a esto le añadimos el hecho de que cada ordenador tiene su propia GPU, pues han surgido muchas opciones de utilizar la GPU también como procesador, no solo para gráficos. Veremos alguna pincelada sobre eso, aunque nos vamos a centrar sobre todo en el tema de los gráficos. Bueno, ¿qué características tiene la GPU? Pues como he dicho antes, es un procesador que tiene billones de transistores, que tiene cientos de núcleos de procesamiento en paralelo, y además un sistema de memoria con un ancho de banda muy alto y además distribuida. Esto hace que pueda procesar en paralelo muchas tareas y con ello tenga un rendimiento en general superior a un procesador multinúcleo. Probablemente vuestra GPU va a tener bastante mayor rendimiento que vuestra CPU. No obstante, como está especializada en cálculo en coma flotante, pues no es exactamente igual que una CPU. De hecho, vamos a ver qué diferencias hay sobre todo entre la GPU y la CPU. Bueno, vamos a definir dos parámetros que serían la latencia, es el tiempo de respuesta que tiene cualquier procesador, y el rendimiento, que es el número de operaciones que puede realizar un procesador por unidad de tiempo. Bueno, una GPU tiene una latencia media, es decir, un tiempo de respuesta no especialmente alto, pero sí que tiene un rendimiento muy alto, es decir, es capaz de hacer muchas operaciones en muy poco tiempo. Por el contrario, la CPU tiene una latencia baja, es decir, tiene un tiempo de respuesta bastante más alto, pero el número de operaciones que puede realizar por unidad de tiempo es menor. En definitiva, la GPU es buena para realizar muchas tareas en un tiempo no demasiado largo y la CPU, aunque va a realizar las tareas de una manera más rápida, solamente va a poder realizar unas pocas tareas y no en paralelo. Esto hace que la GPU tenga unas características de procesamiento pues diferentes a las que tendría la CPU. Vamos a ver un gráfico. Este gráfico en el que comparamos la GPU con la CPU. Bueno, es un gráfico ya bastante antiguo. Seguramente si vemos alguno actual, pues esta diferencia será incluso mayor. Aquí vemos una comparación en el número de operaciones en coma flotante por segundo que podía realizar un procesador Intel, una CPU, y los que podía realizar una tarjeta Nvidia. Estamos hablando de los últimos datos del año 2008, es decir, hace más de 10 años. Fijaos la diferencia en cómo el número de operaciones que puede realizar la GPU es muchísimo más alta. Ya en los últimos años estamos hablando del orden de 100 operaciones para una CPU frente a cerca de 1000 en el caso de una GPU. Estamos hablando de un orden de 10 veces más operaciones. Probablemente hoy día es incluso mayor esto.
Aquí tenemos otro gráfico. En este caso lo que comparamos es el ancho de banda. También se puede observar la gran diferencia entre el ancho de banda, los gigabytes por segundo que puede procesar una CPU y los que puede procesar una GPU. Bien, en definitiva, lo que quería reseñar es la diferencia de naturaleza entre un tipo de procesador y el otro. ¿Para qué podemos utilizar una GPU? Se puede utilizar básicamente para gráficos, que es su cometido principal y para el que nacieron, pero luego veremos que no solamente para esto. Los gráficos son las aplicaciones iniciales para las que se diseñó, en las que había que hacer muchas operaciones como las transformaciones geométricas, la iluminación, la rasterización. Todo este tipo de operaciones, como veis, son operaciones numéricas entre números reales, entre números en coma flotante, y además las características era que había que tratar millones de polígonos por segundo. Como sabéis, pues las mallas de los modelos que maneja un programa gráfico pues tienen normalmente miles de polígonos que hay que procesar de una manera muy rápida. Luego en un segundo hay que procesar mínimo 25 veces esa información, 25 frames por segundo. En definitiva, al final son millones de polígonos por segundo. Para programar la GPU para estas aplicaciones gráficas, pues podemos utilizar diferentes lenguajes de programación de shaders. El que vamos a utilizar nosotros, que es el GLSL, que es el OpenGL Shading Language, pero no es el único. Hay un lenguaje propio, por ejemplo, de NVIDIA, que es CG, que es C for Graphics, basado en C. Bueno, ya veremos que GLSL también. Y, por ejemplo, Microsoft también tiene su propio lenguaje, el HLSL, el High Level Shading Language. Pero la GPU, como he comentado antes, no solo se puede utilizar para procesar gráficos. Con el tiempo, pues se dieron cuenta que además de procesar los gráficos, en realidad lo que teníamos era una batería de procesadores en paralelo, y que si teníamos operaciones en coma flotante que fueran de otra naturaleza no gráfica, pues también se podían programar en la GPU. Entonces apareció un nuevo paradigma de programación que se llama GPGPU, General Purpose Computing on Graphics Processing Units, lo que es lo mismo, pues la computación de propósito general sobre las tarjetas gráficas. A partir de ahí aparecieron varios lenguajes para este tipo de programación y seguro que conocéis alguno. El más conocido es CUDA, Computer Unified Device Architecture, de NVIDIA, que tiene implementaciones para C, C++, para Python, para Fortran, para Java, etc. Supongo que muchos de vosotros quizás hayáis hecho algo en CUDA. Hay otro lenguaje, por ejemplo, que sería Direct Compute de Microsoft. Además, tenemos el OpenCL, Open Computing Language, o el Brook GPU de la Universidad de Stanford. Todos estos son lenguajes, algunos más extendidos, otros menos. Y al final, en este tipo de aplicaciones, vamos a conseguir en algunos casos que se puede alcanzar hasta 100 veces la velocidad de la GPU sobre la versión del mismo algoritmo en CPU. Bueno, en definitiva, ¿qué aplicaciones podemos programar en una GPU? Pues técnicamente se puede programar lo que deseemos, teniendo en cuenta que esos algoritmos tienen que tener determinadas características. Lo primero es que sean paralelizables. Si no son paralelizables, pues no vamos a ganar nada. En cuanto a velocidad, probablemente la CPU con su menor latencia pues va a funcionar mejor. También teniendo en cuenta que la GPU no es tan flexible como la CPU, es decir, la CPU puede hacer cualquier operación, la GPU no exactamente lo mismo.
Y por último, pues decir que al final lo importante o lo interesante es combinar adecuadamente la CPU con la GPU para tener una combinación de flexibilidad y rendimiento adecuado. Fijaos que cuando programemos los shaders al final es esto lo que vamos a hacer. Hacemos todas las operaciones generales que afectan a toda la escena y todas las operaciones que tienen que ver con que no se van a repetir mucho o que tienen que ver con la estructura de datos que almacenamos las realizamos con la CPU, pero luego las operaciones paralelizables, como pueden ser las operaciones sobre los vértices o sobre los fragmentos, son las que realizamos con la GPU. Bien, vamos a empezar ahora ya a hablar de la programación de la GPU con el lenguaje GLSL. Este es un lenguaje de sombreado, o sea, la traducción literal sería un lenguaje de sombreado, es un lenguaje, en definitiva, para hacer shading, para calcular las intensidades de color que debe tener cada píxel, en definitiva. Bien, nosotros vamos a manejarnos con versiones 4.x de GLSL, es decir, a partir de la 4. Las versiones anteriores se consideran obsoletas. No os preocupéis mucho de esto porque si estáis manejando un OpenGL 4, pues la versión de GLSL que se permite es esta. Es un lenguaje que está basado en ANSI C, por lo tanto es muy parecido a C estándar, con algunas particularidades. Y lo que vamos a hacer es programar algunas de las etapas del pipeline mediante una serie de programas. Cada uno de estos programas que programan, valga la redundancia, una etapa del pipeline, lo vamos a llamar shader. En realidad hay 5 etapas que son programables en una GPU, que son el Vertex Shader, el Tessellation Control Shader, el Tessellation Evaluation Shader, el Geometry Shader y el Fragment Shader. De estas 5 etapas hay 2 que es obligatorio programar porque OpenGL no nos ofrece una versión básica, que son el Vertex Shader y el Fragment Shader. Esas son las que vamos nosotros en las que voy a incidir, pero que sepáis que las otras también se pueden programar. Particularmente es interesante en muchas ocasiones el Geometry Shader, porque se consiguen efectos geométricos bastante interesantes con un procesamiento mucho menor que si lo hacéis con la CPU. Aquí lo que tenemos es el pipeline de OpenGL simplificado. El pipeline está formado por diferentes etapas que son las que siguen los datos geométricos, desde que tenemos los vértices, los datos de vértices a la entrada hasta que obtenemos el frame buffer, que es la imagen final que queremos mostrar. Aquí las etapas que vemos están algunas en naranja, son las etapas que son programables, otras en azul, que son las que no son programables, y remarcadas en verde las 2 en las que vamos a incidir más, que son aquellas que vamos a programar seguro, que son el Vertex Shader y el Fragment Shader. Bueno, los datos cuando entran en el pipeline son procesados en forma de primitivas, es decir, los vértices no están aislados, sino que forman parte de primitivas de mayor nivel, de polígonos en definitiva. Entonces primero hay que hacer un procesado de esos polígonos para obtener los vértices con sus relaciones. A continuación, cada uno de esos vértices se procesa utilizando el Vertex Shader que vamos a programar. La siguiente etapa es la de Tessellation. Tessellation es la etapa que cubre toda la imagen mediante teselas, o lo que sería lo mismo, en el caso de los triángulos sería la triangulación final, una vez que se ha hecho el cooling y se ha hecho el clipping. Bien, aquí tenemos 3 etapas dentro de esa Tessellation, que sería el shader de control, el propio tessellator o triangulador y por último una etapa de evaluación de esas teselas. La siguiente etapa sería el Geometry Shader. El Geometry Shader es la única etapa que permite la adición de elementos geométricos en la escena.
Por ejemplo, uno puede, pues, a partir de un vértice, obtener nuevos vértices. Esto es la única etapa en la que se puede hacer esto. En todas las demás no podemos añadir datos geométricos. Entonces, por ejemplo, a partir de una nube de puntos, el Geometry Shader nos permitiría hacer cosas como crear esferas u otras mallas más complejas a partir de un único punto. El Geometry Shader no vamos a verlo explícitamente, pero si a algún grupo pues, le interesa programar alguna característica que se tenga que hacer con el Geometry Shader, pues lo podemos ver. La siguiente etapa sería el Primitive Assembly. En este caso pues se trata de juntar y de estructurar todas las primitivas. La siguiente etapa, el rasterizer, hace la rasterización, es decir, que lo que hace es convertir todas esas primitivas en fragmentos, para que después con el Fragment Shader, que es la etapa que nosotros vamos a programar también, dotar a cada fragmento de su color, de su intensidad de color. En este punto lo que tenemos es una imagen, por decir, múltiple, es decir, cada fragmento tiene su color y puede haber varios fragmentos asociados a un único píxel. Entonces lo que hay que hacer es mezclar esos fragmentos para conseguir el color final. Esto se realiza en 3 etapas. La primera, que el Depth and Stencil, lo que hace es manejar la profundidad y el buffer de stencil, que es como una especie de máscara. Aquí básicamente lo que se hace es el Z-buffer. El siguiente paso sería el Color Buffer Blend, que lo que hace es mezclar esos colores. Es decir, si hay algún tipo de transparencia, pues lo que hace es mezclarlo. Y el último paso sería el Dither. El Dither lo que hace es cuando tenemos una paleta de color limitada como la que tenemos en realidad, pues lo que hace es mezclar esos colores de tal manera que consigamos el color exacto que nosotros queremos. Y ya, una vez que estas etapas han terminado, pues entonces toda esta información se vuelca en un buffer que llamamos frame buffer, que es la imagen final que vamos a representar. Los shaders, como he dicho, son básicamente, que vamos a programar básicamente son 2. El shader de vértices y el shader de fragmentos. El de vértices es un programa de usuario que realiza operaciones sobre los vértices, ¿vale? Esto lo conocéis casi todos. Como entrada en este programa tenemos sobre todo vértices y sus atributos. Y como salida, pues tenemos estos vértices transformados y los mismos u otros atributos transformados o creados nuevos. El Fragment Shader también es otro programa de usuario que tenemos que programar nosotros, pero en este caso las operaciones las realiza sobre fragmentos. Como entrada tiene los fragmentos que provienen de la etapa anterior, de la rasterización, y los atributos de esos fragmentos básicamente van a ser colores y otras cuestiones. Y como salida vamos a tener los píxeles en el frame buffer. En realidad va a haber una etapa intermedia como habéis visto antes, pero el objetivo final es tener los píxeles en el frame buffer. Bueno, vamos a entrar un poco en materia de cómo sería el lenguaje de programación, el GLSL. Como he dicho, es un lenguaje basado en C, por lo tanto tiene muchas particularidades, muchas características que son iguales que C, pero también tiene sus particularidades. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a empezar por los tipos de datos. Tenemos una comparativa entre los tipos de datos de GLSL y los tipos de datos de C. Como veis, hay una serie de datos iniciales, algunos que son iguales, pero tenemos tipos de datos muy especiales de GLSL que no existen en C. Esto es sobre todo para facilitar la computación geométrica, ¿vale? Entonces tenemos booleanos y enteros, bueno, está aquí parecido, y flotantes, muy parecido a C, pero luego tenemos tipos de datos que son compuestos, ¿vale? En concreto tenemos vectores 2 y vectores 3 y vectores 4, es decir, vectores de
2, 3 y 4 floats. Luego tenemos vectores de 2, 3 y 4 booleanos, vectores de 2, 3 y 4 enteros. Y luego tenemos matrices de 2 por 2, de 3 por 3 y de 4 por 4. En el caso de las matrices todas son de floats. Y por último tenemos texturas en 1, 2 y 3 dimensiones, una textura tipo CubeMap y una textura de profundidad. Todas ellas en realidad son enteros porque son direcciones de memoria a las texturas correspondientes. Como digo, al pasarse en C el procesamiento es igual que en C, pero al tener estos tipos de datos nuevos, pues se pueden hacer operaciones sobre vectores y matrices que no se pueden hacer en C. Esto facilita muchísimo la tarea. Sabéis que en C las matrices o los vectores no son tipos especiales, tipos matemáticos, sino que son tipos de estructuras de datos. Esto hace que yo no pueda multiplicar una matriz por otra en C. Sin embargo, en GLSL sí que existen estos tipos matemáticos y por lo tanto se permiten operaciones matemáticas entre ellos. Por ejemplo, ahí tenéis algunos ejemplos de cómo hacer estas operaciones. Los vectores, por ejemplo, si yo tengo un vector 4, los vectores 4 son vectores de 4 floats. Pues puedo acceder a ellos de diferentes maneras. Puedo acceder a ellos de la misma manera que se accede a cualquier vector en C, es decir, con el operador en el que indico la posición dentro del vector entre corchetes. Tener en cuenta que en el caso de GLSL los vectores 4, bueno, tanto los 2 como los 3 y con los 4, la primera componente no es la 0, sino la 1. Pero si lo que quiero es, por ejemplo, representar puntos, vértices, entonces la primera componente la puedo referenciar como X, como Y la segunda, la Z como tercera y la W sería la cuarta. Si estos puntos representan coordenadas de textura, pues puedo referenciarlas como ST, Q y P. Y si lo que representan son colores, pues entonces los puedo referenciar como RGBA. Ahí tenéis algunos ejemplos. Supongamos que tenemos el vector P, que es de tipo 2, son 2 floats, y el vector V4, que es un V4. Entonces yo puedo acceder por ejemplo, a la componente X del vector P, porque P, al tener dos componentes, la primera sería X, la segunda sería Y. Sin embargo, como solo tiene dos, no existe una tercera. Entonces P.Z pues sería incorrecto, al ser un vector de dos componentes. En el caso del vector 4, pues puedo acceder a todas sus componentes, por ejemplo, que serían RGBA. Pero también podría utilizar, por ejemplo, las tres primeras RGB. Y ese vector 4, si accedo a las componentes RGB, estoy accediendo a las tres primeras, pues se comportaría como un vector 3. Si accedo a la componente B, pues tengo, por ejemplo, la tercera componente, en este caso sería un float. Si accedo a XY, pues accedo a las dos primeras componentes, es un vector. Fijaos que el mismo vector 4 lo puedo acceder como XY o como RG, por ejemplo, porque tengo diferentes maneras de acceder a él según lo que esté haciendo en cada caso. Sin embargo, lo que no puedo es mezclar notaciones, es decir, no podría acceder a él como XGBA, porque la X es para representar puntos y GBA es para representar colores. Ahí tenéis también formas de inicializar los vectores al estilo de C++, por ejemplo, o podéis también acceder a las componentes por separado, podéis inicializar solamente dos componentes, se puede duplicar, por ejemplo, los valores, la tercera línea de ese bloque, tenéis que dup es igual a pos x, x y y. Aquí lo que estamos haciendo es
Las dos componentes x e y del vector pos las estamos convirtiendo en un vector 4 duplicando la x y la y. Y ese vector 4 es dup. O, por ejemplo, podéis acceder solamente a unas cuantas de las componentes. En el caso de las matrices, pues va a ser algo parecido. Podréis también pues, manejar partes de la matriz, podéis acceder a componentes una a una, etcétera, etcétera. Todo esto con el manejo y accediendo y haciendo operaciones y ejemplos, pues al final lo dominaréis. No es nada complicado. Bien, ¿qué operadores se pueden utilizar en GLSL? Pues son básicamente los mismos que en C, aunque con algunas excepciones. No existen punteros, por lo tanto no vamos a utilizar operadores con punteros, ni el operador sizeof, ni el desplazamiento, tampoco la potencia, operadores entre bits, ni el módulo ni el not unario. Sin embargo, sí que existen todos los demás operadores con el mismo significado que en C. Y luego además hay una serie de operadores nuevos para vectores y matrices. Ya sabéis que con GLSL vamos a hacer un uso intensivo de este tipo de estructura de datos y por lo tanto pues vamos a tener una serie de operadores específicos. Hay algunos que tienen un sentido pues más lógico y otros que puede que sean un poco diferentes. El operador negación para un vector lo que hace es cambiar el signo de las componentes igual que en el caso de la matriz. La suma realiza la suma tradicional de vectores o la suma de matrices, lo mismo que la resta. Sin embargo, la multiplicación se comporta de diferente manera para vectores y para matrices. La multiplicación entre vectores es un producto por componentes, es decir, componente a componente. Mientras que la multiplicación de matrices es el producto algebraico de matrices, el producto normal que utilizamos para las matrices, y entre vector y matriz también sería la multiplicación normal de un vector por una matriz. La división se comporta igual. La división entre vectores es una división por componentes, mientras que entre matrices es la división algebraica. Si queremos hacer un producto diferente entre vectores, pues tenemos la operación dot para el producto escalar y la operación cross para el producto vectorial. También podemos hacer una multiplicación de matrices por componentes, que en este caso sería la función matrixCommult. Y además tenemos la función normalize, que normaliza un vector, y la función reflect, que refleja el vector t en función de otro vector n. Es decir, hace una simetría del vector. En cuanto a los tipos estructurados, las funciones y las estructuras de control, pues tenemos un funcionamiento muy similar a C. Los arrays estructuras son iguales, tenemos la estructura struct, tenemos la posibilidad de crear arrays de cualquier tipo, exactamente igual que en C. También tenemos funciones como en C, pero además se pueden sobrecargar, como pasa en C++. Y los parámetros pueden ser de tres tipos. Los parámetros de una función pueden ser de tres tipos, pueden ser constantes, pueden ser de entrada, pueden ser de salida o pueden ser de entrada y salida. En cuanto a las estructuras de control, los bucles, los condicionales, etcétera, todo funciona igual que en C. Solamente añadimos una sentencia nueva que es discard solamente para los fragment shaders que permiten abandonar el procesamiento de un fragmento que se esté realizando en ese momento. Es decir, si yo detecto a mitad de procesar el fragmento que ese fragmento no va a tener ninguna repercusión en la visualización final, lo puedo descartar directamente con la sentencia discard. Es una especie de break o de exit. En cuanto a la comunicación entre la aplicación y los shaders, esto ya vimos algo en el tema en el que tratamos el tema de la visualización.
Esta comunicación la vamos a realizar mediante variables, esto ya lo conocéis, serían las variables de usuario, que son las que yo puedo definir como me interese y que va a haber de tres tipos: las variables sin, que son los atributos, son las variables de entrada que representan pues estos atributos de los vértices, como su posición, su color, la normal, etc. Tened en cuenta que el valor de estos atributos va a ser diferente para cada llamada. Luego tenemos también una serie de variables de salida que nos va a permitir pasar datos de un shader a otro posterior, por ejemplo, pues un dato del vertex shader al fragment shader. Estas variables llevan el identificador out. Y luego tenemos las variables uniform, que son variables que son comunes para toda la escena, que ya sabéis que no cambian del procesamiento, su valor no cambia en el procesamiento de un vértice a otro, y representan pues matrices como la view, como la model, etcétera, la posición de la luz, en fin, todas estas variables que son iguales para todo el objeto que esté representando. Además de las variables de usuario, vamos a tener también variables incorporadas o variables built-in. Son algunas variables que ya están definidas, que no hace falta declararlas y que son estándar, por decirlo de alguna manera, y se van a utilizar para comunicar shaders entre sí. Aquí tenemos una representación gráfica de todas estas variables. Veis que a la entrada, en el vertex shader, tenemos los atributos de los shaders, y a la salida del fragment shader tenemos el frame buffer, que es la imagen que yo quiero representar. Bueno, pues el vertex shader va a tener tres tipos de variables, que serán variables de entrada, que son esos atributos, variables uniform, que son las que no cambian entre una instancia del vertex shader y otra, y variables de salida, que a su vez serán variables de entrada para el fragment shader. Este fragment shader va a tener también esas variables uniform, y por último el frame buffer va a ser una variable de salida. En cuanto a las variables de usuario, para ahondar un poco más en este tema, pues el usuario puede definir variables que sean locales o que sean globales para pasar datos entre los diferentes módulos, igual que haríamos en cualquier programa en C. Sí que vamos a tener algunos calificadores para las variables que podemos darles según el uso. Aparte de los calificadores que ya hemos visto, int, out y uniform, que nos permiten distinguir las variables de entrada, de salida y las variables uniform, tenemos también las variables const, que van a tener un valor constante que se fija durante la compilación, es como una constante de C++. Y las variables que no lleven ningún identificador pues son variables locales y parámetros de funciones, y van a funcionar exactamente igual que en cualquier programa en C. Es decir, las variables locales tendrán su ámbito dentro de la función en la que se definan, y los parámetros de entrada y de salida de las funciones pues funcionarán exactamente igual que en C. Aquí tenemos también una representación gráfica del... Bien, en cuanto a las variables incorporadas, hay que decir que OpenGL se comunica con los shaders a través de una serie de variables que llamamos built-in. Son variables que están ya incorporadas, que ya están definidas, por lo tanto no hay que declararlas y tienen un nombre estándar. Entonces todas empiezan con el prefijo gl/, y cada shader tiene sus propias variables, es decir, las que utiliza el vertex shader no son las mismas necesariamente que las que utiliza el fragment shader. Estas variables pueden ser de entrada o pueden ser de salida. Vamos a ver estas variables incorporadas para los diferentes shaders. En el caso del vertex shader tenemos como variables de entrada la variable glVertexID, que nos da el índice del vértice actual, y glInstanceID, que nos da el índice de la instancia actual.
Bueno, estas variables no son de uso muy habitual, pero en algunos shaders puede ser necesario utilizarlas. En cuanto a la salida, hay una variable que vais a utilizar siempre, que es la glPosition, que nos da la coordenada del vértice una vez transformado. Esta es la variable en la que yo tengo que guardar el valor de la posición del vértice una vez que ha sido transformado, para que luego el Fragment Shader la pueda utilizar. Y luego tenemos otras como el tamaño del punto en píxeles o la distancia del vértice al plano de recorte, que esto puede ser interesante pues, para valorar si un vértice es interior o exterior, por ejemplo, al frusto. En cuanto al Fragment Shader, pues tenemos variables de entrada, fragCoord, que nos da la coordenada del fragmento. Esto puede ser interesante para saber cuál de los fragmentos estamos utilizando. Luego otra que nos indica si es frontal y otra que nos dice la coordenada del punto que define la posición del fragmento. Como salida tenemos la profundidad del fragmento que podemos definir y también una máscara de muestreo. Esto se utiliza para el anti-aliasing. Todas estas variables, tanto las del Vertex Shader como las del Fragment Shader, tienen un uso pues, muy concreto que habrá que mirar en cada caso. La única que sí que vais a utilizar siempre y que aparecerá, yo creo que en todos los shaders, es glPosition, que habéis visto para el Vertex Shader. Bueno, además de las variables incorporadas que hemos visto, hay otros elementos predefinidos que podéis utilizar, pues algunas constantes como el número máximo de vértices, de atributos de vértice, el número máximo de componentes de salida del vértice, el número máximo de uniforms o de imágenes de textura. Esto es, bueno, esto lo que nos indica sobre todo es la capacidad máxima para manejar este tipo de argumentos. A veces es necesario si tenemos pues, vertex shaders muy complejos, shaders muy complejos. Luego hay una serie de funciones predefinidas que estas sí que son de uso muy habitual, que son pues, las funciones trigonométricas, el seno, el coseno, también la potencia, el logaritmo, mínimo máximo, la longitud de un vector, el producto vectorial, el producto escalar y la normalización de vectores. Bueno, pues vamos a empezar ya en materia hablando del Vertex Shader. Vamos a ver cómo programar un Vertex Shader ahora que ya tenemos una idea general de lo que es un shader y de cómo funciona el lenguaje GLSL. Bien, como ya sabéis, porque lo hemos comentado muchas veces, el Vertex Shader se llama para cada vértice y normalmente pues, hace un procesamiento en paralelo. Es decir, que cada vértice se procesa a través de un núcleo de la GPU. Entonces, este shader lo que va a hacer es manipular los datos por vértice. Es decir, que básicamente en el Vertex Shader lo que vamos a manipular son vértices. Como tenemos, cada vértice viene caracterizado por unas coordenadas de posición, por unas normales, por unas colores, por las coordenadas de textura. Bueno, pues cualquier manipulación de estos datos que sea necesaria hacer por el vértice, debemos hacerlo dentro del Vertex Shader. La operación fundamental que vamos a hacer es la transformación del vértice, de sus coordenadas, y la proyección. Estas son las operaciones que siempre se hacen. Estos datos que vamos a manipular pues provienen de la descripción de cada vértice y ya sabéis que son variables de tipo atributo que llevan el calificador, bueno, depende de la versión de GLSL, el calificador in que he dicho antes, también en algunas versiones el calificador atributo. Bien, una serie de restricciones. Desde el Vertex Shader no podéis acceder a una determinada información, es decir, en el Vertex Shader accedemos a la información del propio vértice, pero no podemos tener información
de la conectividad, es decir, de las caras. ¿A qué cara pertenece cada vértice? Eso no se puede saber. Tampoco podemos tener información de otros vértices, ni información sobre el frame buffer, sobre la salida. Sí que podemos acceder, como ya he dicho, a la información sobre el propio vértice a través de estas variables de atributo, pues la posición, la normal, color, textura, etc. También al estado de OpenGL a través de las variables uniform, que ya hemos comentado, pues las matrices, las luces, etc. Y alguna otra información a través de las variables built-in, de las variables de entrada. Bien, el Vertex Shader como mínimo debe realizar una cosa, y es calcular la posición de los vértices. Y esta posición hay que asignarla a la variable built-in, que es la variable built-in glPosition, que es la variable que contiene o que va a contener la posición del vértice una vez transformado. Si queremos, podemos en este mismo shader manipular otros aspectos, como puede ser el color, las coordenadas de textura, y se les puede pasar al fragment shader los resultados a través de variables out, ¿vale? Variables que varían de un shader al otro, son variables de tipo out. Sin embargo, no es posible pasar datos entre diferentes instancias del Vertex Shader. Es decir, si yo tengo un shader manipulando un vértice y una copia de ese shader manipulando otro vértice, esas dos instancias, esas dos copias del mismo Vertex Shader no pueden pasarse información entre sí. Ahora lo que vamos a ver es ya un shader básico. Voy a recordar muy básicamente cómo era el modelo de FOAM. Vamos a ver un shader que hace un sombreado por vértice, es decir, calcula el color en los vértices, utiliza una sola luz y además solamente utiliza reflexión difusa. La componente difusa del modelo de FOAM os recuerdo que es la fórmula que tenéis en la pantalla. Bien, si tenemos una superficie y vamos a dibujar un punto P, este punto P viene caracterizado por la posición del propio punto, la normal al punto, a la superficie en ese punto, que sería el vector n, y luego tenemos un vector de luz que apunta desde el punto hacia la luz, que sería el vector L, y un vector de reflexión R, que es el vector en el que se reflejaría la luz, y que forma un ángulo con la normal equivalente al ángulo que forma el vector de luz. Bien, entonces la componente difusa os recuerdo que es la intensidad difusa multiplicada por la K difusa. Recordar que la K es el índice de reflexión, esto depende del material. Luego tenemos que esto es para cada lambda, para cada longitud de onda. Esto lo que indica es que tenemos que hacer esta fórmula para los tres colores básicos, el R, el G y el B. Y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. La normal con el vector L. Entonces, si tenemos en cuenta que el ángulo que forman dos vectores es su producto escalar, entonces la fórmula final sería la intensidad difusa por el coeficiente de reflexión difuso por el producto escalar entre los vectores L y N. Recordando que el ángulo, bueno, es un valor entre 0 y 2pi, entre 0 y 360 grados. Si tenemos esto en la cabeza, vamos a ver ahora cómo llevar esto a un shader.